la Universidad Nacional Autónoma de México y me desempeño ahora como arquitecto perito en la sección de monumentos históricos del Centro INA Oaxaca. En este día vamos hoy a platicar un poco y a compartir ideas respecto al tema de la conservación preventiva en los monumentos arqueológicos e históricos que son bienes culturales y patrimonio de la nación. Pero antes de que continuemos, quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos, quiero agradecer al Instituto Veracruzano de la Cultura por permitirme estar aquí, a la maestra Ingrid Karina Jiménez Cosme por haberme invitado a participar en esta serie de conversatorios, y también felicitar y reconocer a mis compañeros, la restauradora Xochipilli Rosel y el museógrafo Raimundo Martínez. A todos les doy las gracias. Pues, como ya hemos visto en las series pasadas de conversatorios, los temas de definición del patrimonio cultural, la definición de los monumentos y todo, haré una breve semblanza de eso. Nosotros entendemos como monumentos arqueológicos e históricos, por ley federal, a todos aquellos inmuebles que fueron creados en el periodo antiguo, en el periodo precortesiano, en el periodo del México antiguo y durante la llegada de los españoles, el periodo que conocemos como virreinal o del México independiente. Entonces, por ley federal, estos monumentos que están prácticamente catalogados como ruinas para algunos o como edificios viejos o edificios antiguos son los que nosotros consideramos como monumentos. Todos tienen su valor, todos tienen una importancia para la cultura que los creó, y es muy importante entonces primero reflexionar sobre este tema, ¿no? Sobre las definiciones que podemos tener para podernos enfrentar a las intervenciones que vamos a hacer en estos edificios. Los monumentos arqueológicos son todos aquellos que fueron creados por las culturas antiguas, los zapotecos, los mayas, los mixtecos, los totonacos, ¿no? La parte olmeca, por ejemplo, que para muchos es la más antigua, aunque también tenemos presencias arcaicas en nuestro país que ya se encargan de estudiar otro tipo de especialistas, pero que también se siguen considerando monumentos arqueológicos, ¿no? Y cuando llegan los españoles se hace todo este proceso de inculturación, de conquista, para algunos que causa ahorita en la academia mucho problema este tema de la conquista. A partir de ahí se institucionalizan nuevas herramientas, se institucionalizan nuevas ideas, nuevos pensamientos que también llevaron a cambiar y materializar la cultura arquitectónica en otro tipo de estructuras, ¿no? Ya no vivíamos en templos, ya no vivíamos en plazas abiertas al aire libre, ya no vivíamos en pirámides, como dicen algunos, ¿no? Sino que ya empieza a haber un ordenamiento urbano distinto, se empieza a concentrar la población en territorios muchos más apretados, y empiezan a surgir ya leyes urbanas, calles, edificios civiles, edificios religiosos, vivienda patrimonial, como dicen ahorita. Entonces, todo ese conjunto de elementos arquitectónicos que nos llevaron a nosotros, a nuestros antepasados, a cambiar sus hábitos de vida, y se inscribe también dentro de lo que son los monumentos históricos. Entonces tenemos a monumentos históricos que son todos aquellos que fueron creados por el hombre aquí en nuestro país a partir de que llegaron los españoles, y por ley hasta casi el México independiente, 1900, con el periodo de Porfirio Díaz. A partir de ahí ya se denominan bienes artísticos y se ocupan otras instituciones. Por ley federal, los monumentos arqueológicos y los monumentos históricos los atiende el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también los atiende el Consejo de Arqueología para validar los proyectos, y la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Esto es así, a grandes rasgos, un pequeño panorama de lo que implica para nosotros entender qué es patrimonial y qué no. El patrimonio se entiende precisamente por lo que el patrimonio es la herencia que nosotros tenemos. Entonces,
cuando se trata de un bien cultural, decimos que es un patrimonio cultural porque es injerencia de todos, nos importa a todos, nos identifica a todos y de una u otra manera nosotros le tenemos que asignar un valor para que podamos así preservarlo, que es el tema del que estamos hablando en este día, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un bien patrimonial que nos fue heredado, que fue creado por culturas anteriores y que nosotros, conscientes de nuestra situación y de nuestra realidad, podemos valorarlo, lo podemos apreciar, lo podemos querer y lo podemos conocer, entonces es responsabilidad no nada más, muchas veces, de las instituciones el otorgarles el beneficio de ese cuidado, ¿no? También tenemos que entender nosotros como seres humanos que estamos a veces especializados o no dentro de estas materias, que también es nuestra responsabilidad el cuidado de todos estos objetos arquitectónicos, que es exactamente lo que estamos tratando, o los bienes muebles, que es lo que ya también se trató, o cualquier otro tipo de objeto valor, hasta el mismo territorio, hasta la misma naturaleza, debe ser conservada. Y debemos estar conscientes en ese tema de que también nosotros, y no solo las instituciones, tenemos la responsabilidad de cuidar de este patrimonio. Ahora, para tener esa conservación, pues tenemos que estar conscientes de nuestra posición ante el objeto. ¿Qué es conservar? Al final ya tenemos el bien mueble, ya lo conocemos, ya lo hemos identificado como un objeto de valor arqueológico, ya lo hemos identificado como un objeto de valor histórico, y sabemos y estamos conscientes de que está protegido por leyes, sabemos y estamos conscientes de que no podemos nosotros alterarlo o dañarlo porque es un delito. Entonces, con esas premisas, ¿cuál será entonces nuestro papel? Imaginemos que somos personas que estamos a cargo de monumentos históricos, directores de museos, no lo sé, custodios de zonas arqueológicas, directores de zonas arqueológicas. Tenemos también, por ejemplo, encargados de casas de algunos héroes patrios, ¿no?, que vivieron ahí. Tenemos también vivienda patrimonial, gente que está viviendo en estas habitaciones. Entonces, todas estas personas que estamos involucrados directa o indirectamente dentro de lo que es el tema patrimonial, tenemos que estar conscientes, y una de las cosas más importantes que yo creo para poder entender el tema de la conservación, y en este caso preventiva, que es lo que vamos a tratar, es primero saber que estamos parados en un inmueble patrimonial y que conocerlo, investigarlo, registrarlo, protegerlo y conservarlo es nuestra responsabilidad. Pero también yo, como usuario, cuando asista a una zona arqueológica, cuando vaya yo a una iglesia, cuando vaya yo a un museo, cuando vaya yo a una casa patrimonial, que a veces muchos edificios se han adaptado a la vida moderna, estoy consciente también como usuario que tengo que respetar por ley de conciencia esos monumentos, porque saben muy bien que las causas de deterioro también pueden ser no nada más climáticas, sino también daños por las mismas personas. Entonces, ahí creo que debe de empezar el tema de la conservación. Primero, estar conscientes realmente de dónde estamos parados respecto a un bien patrimonial. A partir de esa conciencia que podamos tener, lo demás ya es una cuestión técnica, porque siempre he discutido esos temas, y a mí lo que más me encanta es precisamente poder tener claro y definir nuestro criterio, nuestra postura ante los monumentos arqueológicos e históricos. Cuando nosotros logremos realmente entender y conocer y valorar y amar ese patrimonio, nos estaremos dando cuenta de que merece respeto, y una frase muy sencilla que siempre me ha gustado aplicar y de la que he aprendido mucho es: merece ser conservado. ¿Qué es conservar entonces? Conservar es mantener algún objeto, alguna cosa o alguna persona, se puede aplicar a muchos ámbitos, a la misma naturaleza, en su estado óptimo, sin que sufra algún daño. Es decir, nos vamos a adelantar a que esto suceda. Y ahí viene entonces el término de prevenir, que es precisamente adelantarse a cualquier daño que pueda suceder, a cualquier afectación que se pueda tener, o a cualquier situación que nos pueda causar algo ajeno a nuestra naturaleza íntegra. Entonces,
En el tema de la conservación preventiva, que es un tema que se ha manejado mucho ya desde hace mucho tiempo, se trata de aplicarlo a los bienes culturales muebles o inmuebles. Entonces la conservación preventiva, si la podemos aterrizar o adaptar el término a lo que nos compete a nosotros como personas encargadas, conocedores o usuarios de nuestros bienes culturales, pues sería poner de nuestra parte como seres humanos, como personas conscientes, que este inmueble cultural se debe de conservar, pero como la medicina no es curativa, la medicina es preventiva. Entonces así también nosotros tenemos que pensar, tenemos un bien inmueble y no vamos a correr a última hora cuando ya se esté cayendo para ver qué vamos a hacer. Entonces ahí viene el término de conservación preventiva. Vamos a conservar adelantándonos a los sucesos o haciendo estrategias puntuales para poder entonces proteger ese bien cultural y evitar su deterioro. En el estado de Veracruz existe un gran patrimonio arqueológico, un gran patrimonio histórico, hay mucho patrimonio industrial, hay mucho patrimonio vernáculo también, o estas viviendas patrimoniales, como se le llama, o viviendas tradicionales. Entonces, por ejemplo, todos estos grandes sitios que nos hablan de la presencia humana desde el preclásico hasta el posclásico, como por ejemplo Tres Zapotes, San Lorenzo Tenochtitlan, con estas culturas olmecas, el Tajín, toda esta cultura totonaca, que en su momento construyeron toda su arquitectura y su urbanismo muy acorde también a los elementos naturales. Y algo muy importante que debemos de considerar es que los sistemas constructivos del patrimonio son precisamente materiales locales y que son respuestas claras a los contextos en los que se están insertando. Lo que estamos viendo ahorita y que vemos como ruinas en algún momento de su uso por estas comunidades, estos grupos culturales, estuvieron recubiertos de estucos, estuvieron recubiertos de aplanados, por decirlo así, y se conservaron. Desafortunadamente, pues por el paso del tiempo, el abandono y esta dinámica social de las comunidades, ahora las vemos como ruinas, vemos expuestas los paramentos de mamposterías de piedra bola de río, de mamposterías de piedra de cerro, generalmente unidos con morteros de tierra o lodo. En algunos casos se han encontrado que presentan también cargas de cal, pero al final de cuentas lo que nosotros estamos viendo hoy son las plataformas. Generalmente ya no estamos viendo las casas, porque en ese momento por los restos se usaba pues el adobe, el bajareque, las varitas, los techos de palma, que son materiales perecederos. Entonces, cuando nos acercamos a la situación de los monumentos arqueológicos, debemos tener en cuenta que lo que estamos viendo ahorita está construido con dos tipos de materiales: los materiales que son duraderos o permanentes y los materiales que son perecederos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a estos sitios arqueológicos, realmente estamos viendo las paredes desnudas. Suena muy romántico y hay muchos lugares en donde hasta le quieren quitar los aplanados a los monumentos porque se ve antiguo, y no. Hay que hacer ese hincapié, como dijimos hace rato, en que debemos de tener un valor y tenemos que apreciar lo que tenemos en su justa medida. Entonces, estos sistemas constructivos tradicionales que son muy apropiados para la zona y que obedecen, como les dije, a las condiciones del medio ambiente, fueron los muros de piedra bola de río, plataformas con piedraplenes de tierra apisonada rellenos con piedra, diques, canales en la excavación para conducir el agua, etc. Todo un sistema arquitectónico que verdaderamente sorprende cuando ya se hacen estas excavaciones. De ahí podemos mencionar ahora los monumentos históricos, por ejemplo, las catedrales allá en Veracruz. Podemos mencionar los templos de las comunidades, los templos virreinales. Podemos mencionar el fuerte de San Juan de Ulúa, y una de las construcciones más importantes y más tempranas, porque el estado de Veracruz debe sentirse orgulloso, si es que es un orgullo para muchos el tema de la hispanización, de que por ahí empezó el cambio virreinal al llegar estas tropas y construir y fundar las primeras ciudades novohispanas, ¿no? Como la Antigua, por ejemplo, que
es un importante lugar donde se conservan estas casas que construyó Hernán Cortés en su momento y que hasta hoy se conservan en su justa medida. Entonces, en el sentido de monumentos virreinales, Veracruz tiene una gran carga histórica, ¿no? Una gran importancia en ese sentido. Y con ese justo valor y con ese conocimiento de lo que ustedes poseen, se puede generar un buen proyecto de conservación. Este tipo de edificaciones históricas ya cambian los materiales. En los periodos tempranos de la conquista o de la colonia, o del virreinato, como mencionan otros, hay una gran inculturación en todo, ¿no? En el pensamiento, en las formas de vida, en la manera de ver las cosas, pero en el caso que nos compete, también hay una gran inculturación y un gran aprovechamiento de las técnicas y materiales constructivos, pero ya aparecen entonces las primeras industrias, por ejemplo, del tabique, que se van mejorando, aunque ya existían en Veracruz en el periodo virreinal, en el periodo arqueológico, y también hay muchos elementos ya, por ejemplo, los adobes, los bloques de adobe, los tabiques precocidos de distintas medidas para poder ser aplicados en determinados elementos de las estructuras. Tenemos también los bloques de piedra, unidos ya con una mayor profusión de cargas de morteros con cal, arena y gravas. Entonces, eso es algo que también debemos aprender a identificar, los materiales con los que está construido el monumento al que nos estamos enfrentando. Posteriormente, avanzan las técnicas, avanzan las capacidades productivas de las comunidades, avanzan las herramientas y equipos para poder trasladar y aprovechar los bancos de material locales, y empezamos a ver entonces cómo esas viviendas, esos edificios que en un principio fueron con materiales perecederos, pajareque, palma, varitas, etcétera, casas de adobe, pues van evolucionando y se van volviendo ya con materiales permanentes. Se empiezan a construir con teja, se empiezan a utilizar techos de madera, y más adelante, conforme avanza la industrialización de todos estos materiales, pues llegamos ya a un periodo en donde hay con profusión los elementos de hierro, ¿no? Como el Palacio de Hierro, por ejemplo, que está en Orizaba, las estaciones de ferrocarril, estas construcciones ya con rieles de ferrocarril y losas catalanas que también te hablan de un periodo histórico. Y más adelante tenemos también el tema de la vivienda patrimonial. En este sentido, la vivienda patrimonial también es una bonita lectura de cómo los sistemas de construcción locales se adaptan al contexto. En Veracruz tenemos, por ejemplo, la ciudad Patrimonio Mundial de Tlacotalpan, donde vemos una serie de tipologías arquitectónicas locales que obedecen al clima de la ciudad, y afortunadamente con el trabajo de los institutos, tanto veracruzanos como el INAH Veracruz, pues se ha logrado mantener como, pues no en su estado original, ¿no? Pero sí al menos en un estado en donde se percibe realmente el valor y la importancia de esa arquitectura conservada en su originalidad y en sus sistemas constructivos y en sus partidos arquitectónicos, que son los espacios que conforman una casa o un edificio, ¿no? Etc. Entonces, en ese sentido, es muy importante para que nosotros empecemos a tener la idea de la conservación preventiva. El primer punto es, para mí, acercarse al edificio o monumento que nosotros estamos estudiando o al que nos vamos a enfrentar, y definir primero sus características constructivas, conocer de qué materiales está hecho, cuáles son los elementos constructivos, en dónde se utilizó ese material, cuáles son sus estructuras, para así poder tener una idea de lo que nos vamos a enfrentar. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente se cometen muchos errores al querer arreglar una casa de adobe, metiéndole, por ejemplo, elementos de concreto armado. O a veces queremos arreglar una casa de tabique, pensamos que no es resistente, ¿y qué hacemos? Destruimos la cubierta de tejado, le ponemos losas de concreto armado. Entonces, esto es muy importante para los temas de patrimonio, que necesariamente, y con un buen diagnóstico, y con una buena postura de elementos para la conservación, tenemos que conservar los edificios en su integridad, no nada más material, sino también simbólica. Entonces, lo ideal es conocer los sistemas constructivos tradicionales para así devolverle a la estructura la estabilidad con sus mismos materiales. Si vamos a intervenir en una casa de tabique, controlemos los ímpetus de utilizar materiales modernos, porque supuestamente son más resistentes, porque
porque supuestamente obedecen a otras condiciones y aguantan más. Y no, si vamos a intervenir un edificio arqueológico, por ejemplo, que tiene sus paramentos con piedra bola, mortero de tierra, eso, el mismo edificio nos está pidiendo lo que es. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente eso, saber qué es lo que el edificio, cómo está el edificio construido y de qué manera nosotros lo podemos ayudar, porque al final es una cuestión también de empatía con el inmueble, ¿no? De ser piadosos con el edificio. Si tenemos casas de tabique, arreglémoslas con tabique. Si tenemos casas de adobe, arreglémoslas con adobe. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos realmente conservando no nada más el patrimonio, sino también estamos conservando el uso de los materiales locales y aparte las técnicas y sistemas constructivos de ejecución de esa zona en particular. Entonces, eso creo que es muy importante que debemos reflexionar cuando queremos establecer estrategias para la conservación. El buen conocimiento del edificio, el buen conocimiento de dónde está, el buen conocimiento de cómo se construyó, para nosotros poder entenderlo y poder ya presentar en un momento dado una buena propuesta de conservación. Y hago mucho hincapié en ese sentido de que por favor quitémonos de que los monumentos arqueológicos y los monumentos históricos o la vivienda tradicional tienen que ser atendidos con los materiales modernos, porque no sé si lo mencioné hace rato, pero muchas veces el peor daño que le hacemos a un monumento histórico es nuestro criterio de intervención. El siguiente punto para poder continuar con este tema de la conservación preventiva, que no es más que adelantarnos con nuestro criterio para prevenir los daños que puedan sufrir los monumentos arqueológicos e históricos, es conocer los agentes de deterioro. Es muy sencillo. Los agentes de deterioro se dividen o se pueden clasificar en dos: los que son de las condiciones propias del clima, los agentes climáticos, los agentes geográficos, y el daño más triste y lamentable es precisamente el que hacemos nosotros los seres humanos, que se le conocen como antrópicos o daños antropogénicos en ese sentido. La lluvia, ¿qué hace? Deteriora los aplanados, deshace las juntas, se mete por las losas, desprende los aplanados de los muros, las sales suben por las paredes de las construcciones y se empiezan a caer los aplanados, se empiezan a humedecer, se pudren las maderas, ¿qué más? Se llenan de líquenes, de hongos, un montón de agentes que si no se les da el mantenimiento adecuado a la larga pueden tener muchos problemas las estructuras. Otra, los cambios de temperatura. Ustedes saben que los elementos materiales con las temperaturas frías se dilatan y con las temperaturas calientes se extienden, ¿no? Se expanden. Entonces, ese juego de ir y venir también se afecta en las estructuras. Por eso es muy importante aquí el tema de la cuestión de las temperaturas, porque si nosotros le metemos materiales ajenos al edificio, cada uno se va a comportar de manera distinta. Entonces, en vez de que se muevan al mismo tiempo, por explicarlo de una manera muy sencilla, como una unidad en su concepción material y de sus materiales, si nosotros metemos elementos ajenos, estos elementos ajenos trabajan de manera distinta y lo que están haciendo al final es hacer un daño más que un bien. Otro agente también de deterioro pues, es el sol, ¿no? Debilita, envejece, cambia los colores, etc. Tenemos también los insectos que cuando atacan, el comején, las termitas, pues devoran los elementos de madera, en la tierra también los adobes generan galerías y están prácticamente disgregando poco a poco los materiales. Otros agentes también climáticos son los sismos, ¿no? Que también afectan las estructuras, les quitan la carga, la estabilidad estructural en un momento dado, con fallas en cortante, grietas en flexión, desplome de estructuras y todo. La experiencia en los sismos, ahora con estos recientes terremotos que hemos tenido en nuestro país y que han afectado Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, la Ciudad de México, algunas partecitas de Veracruz, Chiapas, pues nos hemos dado cuenta en la experiencia de que los daños mayores que ha afectado estos elementos y estos fenómenos naturales
es precisamente porque se le han agregado cosas que no tenían la estructura original y con otro tipo de materiales. Y lo otro es que también la falta de mantenimiento en las cubiertas, por ejemplo, de teja, todas estas partes de la cubierta que se apoyan sobre los muros y están cubiertas, se pudren con la humedad y al momento de que trabajan, pues corta y cae la cubierta de tejado. Entonces también los sismos es un tema muy dañino para las condiciones de las estructuras. Los ciclones, los huracanes, todo esto también, ¿no?, va afectando poco a poco el viento, por ejemplo, también siempre trae partículas y a la larga el viento está erosionando todas las superficies de estas estructuras. Entonces, cuando nosotros aprendemos a identificar cuáles son los daños y de dónde provienen, podemos entonces tener ya una segunda etapa de conciencia para poder entonces definir qué intervención preventiva vamos a hacer para evitar, uno, que la lluvia esté afectando el aplanado ahí, o en dónde estamos identificando que hay más radiación solar y cambios de temperatura, y podemos identificar también qué cara del edificio está más expuesta. Pues si ustedes hacen un recorrido a conciencia en los elementos y saben leer el norte, el sur, el este y el oeste, los vientos dominantes, las lluvias, cómo caen, se van a dar cuenta que hay caras del edificio que están más expuestas que otras y se conservan unas más que otras. Entonces eso también hay que poderlo entender para definir que aquí podemos aplicar una técnica de intervención y en la otra una más distinta que obedezca a la parte que está expuesta en ese sentido. ¿Qué pasa entonces ahora con los daños que hacemos nosotros como seres humanos? Le agregamos espacios que nunca tuvieron. Hacemos reparaciones con sistemas constructivos que no son los adecuados ni obedecen al sistema estructural. Vandalizamos, rayamos, caminamos sobre estructuras, generamos eventos masivos en áreas que no están capaces para poder soportar esas cargas, le damos un nuevo uso a los espacios. Está muy de moda en estas casas de centro histórico hacer, por ejemplo, terrazas en la azotea, ¿no? La azotea no tiene carga, no vaya a ser que un día una desgracia y colapse. Entonces, hay una inconsciencia en ese sentido, pero también tiene que ver ya con una cuestión del manejo económico y la visión turística que se ha hecho del patrimonio, ¿no? Conservar para usar, conservar para obtener un beneficio, cuando no se ha realmente discutido el tema de conservar simplemente porque es un monumento histórico y conservar por lo que es, no por lo que podemos obtener de ese bien cultural. Entonces, cuando podemos identificar entonces los desgastes del paso de los seres humanos, los desgastes de los caminos en donde nosotros estamos deambulando en estas estructuras, en estos inmuebles, poco a poco vamos entonces a tener ya una relación de cuáles son los agentes de deterioro que vamos nosotros a poder pues intervenir en las acciones que nosotros hagamos, ya sean de mantenimiento o de intervención mayor, como se conoce. Entonces, es una cuestión muy sencilla. Tenemos primero que tener la conciencia de que también hay reglamentos y hay instituciones que están a cargo del patrimonio y que de una u otra manera no podemos nosotros meterles mano tan fácilmente sin un permiso o autorización de obra. En el caso de los monumentos arqueológicos es un caso realmente muy triste cuando se trata de los deterioros, pues, por cuestiones del ser humano, porque hay asentamientos que invaden prácticamente los sitios arqueológicos. Hay asentamientos que empiezan o hay sitios arqueológicos que quedaron conurbados dentro de la ciudad y poco a poco se han ido destruyendo. La gente saquea pensando que va a encontrar oro y que va a vender las piezas en el tráfico ilegal. Entonces, es una serie de daños. Pero también algo que es muy importante es que pareciera que es también muy protegido. Y ahí sí, el tema de la conservación preventiva es un poquito más restringido, sobre todo hacia las empresas y hacia los usuarios. La conservación preventiva en los monumentos arqueológicos se tiene que establecer desde los directores de las zonas arqueológicas o los sitios y los custodios, que son los autorizados. ¿Qué acciones de conservación preventiva vamos a tener en los sitios arqueológicos? La primera es la limpieza del deshierve, que es a nivel superficial. Un machete, unas brigadas limpian, quitan el
pasto, lo recogen y lo tienen que de una manera tirar a la basura, o en otros lugares los aprovecha la misma comunidad para generar sustancias orgánicas que puedan ser reutilizables. El estar al pendiente de que los turistas o los visitantes no se metan y no crucen los límites de los senderos ya establecidos para poder apreciar la arquitectura. Esos son también trabajos de conservación preventiva, estar al pendiente y del cuidado de dónde deambulan los visitantes. Otras acciones de conservación es, bueno, si se ve que se está deteriorando un muro, pues entonces ahí sí ya es un poquito más complicado que nosotros como usuarios o personas no especializadas podamos intervenir. En ese momento se tiene que mandar una notificación, avisar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, solicitar un permiso para que, de acuerdo al Centro INAH, en este caso el Centro INAH de Veracruz, tendría que ir un arqueólogo a determinar el daño, y si es un tema que no más implica recoger la piedra, ponerla y hacer esto, se tiene que hacer un proyectito, pedir un permiso y vuelve a recuperarse. Entonces ahí el sentido más bien de la conservación es estar pendiente de lo que estemos observando, de que está fallando para poderlo intervenir. También tener la conciencia de que no generar el saqueo, de avisar si hay alguna casa cercana que está haciendo excavación, y sobre todo lo más importante como conservación preventiva, preveniendo precisamente daños a futuro, es hacerle entender a las personas que viven cerca, dentro o que están inmersas dentro de una zona arqueológica, que tengan la conciencia de que están cimentando sobre cultura, están cimentando sobre un pueblo antiguo. Por eso muchas veces se requiere un permiso para poder excavar los cimientos de las casas, porque se pierde la información. Entonces eso también es otro tema de la conservación preventiva, el socializar la conservación con las personas, porque solamente así podemos nosotros ir colaborando como usuarios o como circunvecinos o vecinos de estos elementos prehispánicos para su conservación. Y una serie de más cosas que se pueden mencionar en el tema de la conservación preventiva en monumentos arqueológicos, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo escurre el agua, hacia dónde se generan las caídas, las pendientes, poner capas de sacrificio en las zonas donde transitan los turistas o los usuarios. Pero lo más importante en ese sentido es prácticamente los trabajos de mantenimiento, en cuanto a mantener limpias las estructuras, no excavar, y avisar si es que notan algo que no está muy claro, ¿no? Pero aquí sí es un poquito más restringido. Pero ya cuando hablamos de monumentos históricos, generalmente tenemos monumentos históricos que son propiedad federal, propiedad municipal, propiedad estatal o propiedad privada. Y ahí es donde empieza entonces la cuestión un poquito más complicada. Cuando estamos conscientes si es un monumento de propiedad estatal, que estamos usando una vivienda del Vizconde de Montecristo y lo usamos ahora como correo postal, por ejemplo, pues se supone que estamos asignando a ese director de ese lugar con esa nueva función una responsabilidad de que esté al pendiente de lo que se le está entregando. Entonces ahí la lectura ya es diferente, también tiene que ver qué es lo que pueden hacer su personal y qué cosa tiene que hacer ya auxiliado por los permisos que por ley nos piden, ¿no? Lo mismo en casas, lo mismo en iglesias, en catedrales, en templos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como simples mortales en la conservación preventiva? Pues identificar precisamente los daños que podemos nosotros solventar sin ninguna necesidad de un especialista y sin demeritar también a este tipo de personas, ¿no? Porque cada quien tiene un momento en el proceso de intervención en donde sí se requiere una acción con mayor vigilancia, con mayor supervisión, y otra que normalmente son las acciones de mantenimiento preventivo que podemos hacer en estos edificios. ¿Cuáles son? Primero, la limpieza general del inmueble, barrer, trapear, si es que se puede, sin no usar sustancias dañinas. Bueno, eso es un tema que se tiene que discutir. Tenemos que estar al pendiente de que se están creciendo vegetales o plantas o árboles en los muros. Hay que tener muy claro que cuando veamos que empieza a aparecer este tipo de elementos vegetales, los podemos quitar, pero cuando ya ese elemento vegetal ya enraizó y se metió y generó una fractura, entonces ahí sí ya necesitamos un tipo de intervención distinta, porque ya tenemos que consolidar los muros
y ahí sí se requiere ya de otro tipo de trabajo. Necesitamos barrer las azoteas, necesitamos limpiar las bajantes de agua, y algo muy importante y que ahorita está causando un gran daño al patrimonio, precisamente porque no se tiene esa conciencia de la revisión minuciosa de todo, es el tema de las instalaciones. Hemos visto incendios en catedrales últimas, que es increíble el sistema eléctrico. Entonces, ese es otro tema. Los monumentos históricos no fueron creados para tener luz eléctrica. Los monumentos históricos no fueron creados para tener bajantes de drenaje ni agua potable. Entonces, esa adaptación que se le ha hecho a los inmuebles históricos en todos los lugares ha creado una serie de problemas. Hay fugas de agua que humedecen las paredes, dañan los aplanados, reblandecen el suelo, generan hundimientos diferenciales con la estructura. Tenemos instalaciones de drenaje que han roto totalmente con los pisos, que están rompiendo los techos para bajar. O sea, no existe quizás aún todavía esa piedad con el edificio de cómo vamos a adaptarlo a las necesidades e infraestructura actual que requerimos ahorita como seres humanos. Es muy difícil, es muy complicado. Pero el otro tema que está haciendo mucho daño es los cortocircuitos. Hay incendios, se está perdiendo muchísimo por ese tema, y al menos por la parte que yo conozco, esto se ha atendido muy poco. Entonces, ese es otro tema que también podemos hacer nosotros como custodios y guardianes de este patrimonio, sin necesidad de un especialista. Hacer una revisión, un recorrido minucioso del monumento, para ver dónde hay una fuga, para ver dónde está creciendo una planta, para ver dónde está tapada la bajante, para ver dónde hay suciedad, acumulación de escombro, que no se ve, que hay que limpiar, hay que barrer. Y no nada más estoy refiriéndome a los monumentos históricos que son visitables, sino también me estoy refiriendo a las casas con valor tradicional. Nosotros como dueños, nosotros como habitantes, también tenemos la necesidad de si se movió una teja, pues hay que moverla, hay que ver si no está filtrando para poder bajar la cubierta, volverle a poner su entortado y recuperar para que no se pudra la madera. Hay que ver si no están apareciendo comején o termitas que le puedan hacer, a ver si no se están metiendo palomas en los templos, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones nosotros lo podemos hacer sin ningún tipo de requerir un trabajo especial y hacer mucho gasto. Aparte es una cuestión moral, es una cuestión de piedad con el monumento. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos hablando de casas con catálogos, estamos hablando ya de monumentos registrados, o estamos hablando de edificios históricos que ya tienen un valor patrimonial y una carga simbólica más grande? Ya no podemos nosotros meternos tan fácilmente a arreglar una pared, porque si viene un sismo, si no pudimos atender esa humedad y de repente el muro ya se empezó a degradar y ya tenemos, por ejemplo, pérdidas de aplanados, ya tenemos humedades en las bóvedas o en las azoteas para ver las impermeabilizaciones, ahí sí se requiere la asesoría y no hay que tener miedo, no implica nada. Desafortunadamente la burocracia en algunos institutos se ha vuelto un poquito pesada, que mucha gente tiene temor a ese sentido de que la única palabra es no lo puedes hacer, o espérate, no, eso no se hace. ¿Por qué? Porque se han enfrentado quizás a malas experiencias con los servidores públicos, pero en ese sentido no tiene por qué ser de esa manera limitante el acto de conservar y mantener nuestros edificios y nuestras viviendas. Hay que estar conscientes de que es nuestra casa, hay que estar conscientes de que es nuestro patrimonio y somos responsables totalmente de ello. Entonces, si ustedes notan algo que no pueden resolver con toda la sinceridad, sin dudar de su capacidad, simplemente porque tenemos que seguir una norma o seguir una ley, pues hagámoslo. ¿Sabes qué? Fulanito, instituto fulano de tal, fíjate que tengo una fisura, una grieta, una fractura esto se me está colando la humedad por acá, me está goteando, se me están cayendo los aplanados. Entonces ya tiene que venir un especialista, un arquitecto restaurador, un restaurador o restauradora de bienes muebles, que pueda ver, ok, mira, aquí hay pintura mural, ya es otro trabajo, ese aplanado tiene un valor distinto a un aplanado normal. Pero si no hay problema, viene un especialista y dice, ok, quita estos aplanados, vuélvelos a recuperar, pero como dijimos hace un momento, usando los mismos materiales con los que fue creado el edificio. No vamos a quitar un aplanado de mortero de cal en una mampostería de piedra o de adobe
y ponerle un aplanado de cemento. Sería un atentado grave contra el inmueble. No podemos arreglar un muro de tabique rompiendo el muro y reforzándolo con una cadena o un castillo de concreto armado. No podemos quitar una cubierta de tejado y ponerle una losa de concreto armado porque estamos sobrecargando la estructura. Entonces hay que tener ese poquito de conciencia, ese poquito de piedad. El problema del mantenimiento y la conservación preventiva no es tanto las acciones que se ejecuten, está en la postura que nosotros como especialistas, no especialistas, usuarios, dueños, etcétera, adoptamos ante el monumento. Nosotros no podemos estar generando ya mayores problemas, ¿no? Creo que estamos en una época en donde ya la reflexión ante estos temas, la cuestión de los materiales, la cuestión de las personas que de una u otra manera se han preparado para atenderlos y la conciencia de nosotros mismos nos va a permitir generar ya propuestas y estrategias más concretas y más claras que vayan acordes con el edificio. Algo que tenemos que tener muy claro respecto al tema de la conservación preventiva en los edificios arqueológicos e históricos es qué es lo que el edificio realmente necesita. Creo que partiendo de esa premisa y de ese conocimiento, como les dije, de su registro, de su conocimiento físico, de los materiales constructivos, de los agentes de deterioro, identificar qué agentes están actuando más, en dónde están actuando y que podamos nosotros atenderlos de manera preventiva, con mantenimientos constantes, con barridas constantes, con deshierves constantes, con retiro de basuras constantes, con revisiones constantes de las instalaciones, podemos entonces empezar a entender y a establecer estrategias con un equipo de multidisciplina que nos pueda llevar a la mejor conservación de ese edificio. Y aquí lo importante es aceptar entonces nuestros límites, hasta dónde podemos intervenir y hasta dónde no, porque muchas veces, como vuelvo a repetir, el mayor daño que se le hace a los edificios es nuestro propio criterio de intervención. Muchas gracias.